Buenos días, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, en especial a Rafa, a Miguel, bueno, a todos los amigos que veo en el chat. Es un gusto, un placer y un honor estar aquí para compartir con ustedes una mirada renovada sobre cómo abordar los riesgos psicosociales en nuestras organizaciones. De verdad que me siento muy honrado. Hoy hablaremos de la evolución que ha tenido el diagnóstico social en este campo y de cómo un enfoque integral al que hemos llamado diagnóstico 360 puede transformar la manera en que, digamos que la manera que entendemos y cómo gestionamos la salud psicosocial en las empresas. Mi objetivo es que al final de esta sesión tengamos claro por qué necesitamos ir más allá de los métodos tradicionales y cómo hacerlo de manera práctica y de manera efectiva. Entonces, damos inicio. ¿Me comentan si están viendo mis diapositivas? Señora, Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces, dentro de esta etapa del contexto, quiero familiarizarlos un poco con lo que está pasando en el mundo, principalmente en Latinoamérica. Entonces, comencemos entendiendo el contexto. Hoy vivimos en un entorno laboral que cambia muy rápido, o sea, cambia más rápido que nunca. Uno veía antes las etapas íbamos cambiando procesos, pero ahora todo está evolucionando de una manera muy grande. Discúlpenme un segundo. Perdónenme un segundo. Te dejo tu celular. Qué pena. Entonces, hablábamos de que los procesos de digitalización, el trabajo renovado, la inteligencia artificial, la incertidumbre económica y demandas cada vez mayores de productividad hacen parte de ese contexto cambiante. Todo esto tiene necesariamente un costo humano, un costo en los trabajadores. Ya lo decía la Organización Internacional del Trabajo y la OMS, han señalado que los riesgos psicosociales como el estrés, como la ansiedad, como el burnout, son, digamos que, una de las principales causas de ausentismo laboral y pérdida productiva a nivel mundial. Es decir, que estas condiciones psicosociales o estas enfermedades que se producen a partir de estas condiciones psicosociales están generando pérdidas en las organizaciones. Pero lo más importante es que este impacto no es solamente económico. Estamos hablando de que la salud mental y emocional de millones y millones de trabajadores en todo el mundo, de su bienestar, de su calidad de vida, todo esto está también impactado de una manera importante. Y aquí surge un gran desafío para todos nosotros. La mayoría de las herramientas que usamos para hablar estos riesgos psicosociales siguen siendo fragmentadas, miden datos aislados, tienen una mirada muy limitada y eso hace que nuestras intervenciones muchas veces lleguen tarde o no sean efectivas. Es más, en el contexto colombiano se hacen los diagnósticos, se hacen las mediciones y ahí para todo el esfuerzo. Por eso necesitamos pasar a diagnósticos más complejos, que no solo midan, sino que también integren datos, datos importantes de la cultura organizacional, del clima organizacional, de ese liderazgo dentro de las organizaciones y necesariamente las percepciones humanas, para que podamos de alguna manera comprender realmente lo que está pasando en una organización cuando estamos hablando del riesgo psicosocial. Entonces, es una parte importante de cómo nosotros estamos viendo ese desafío global que tenemos. Ahora, si miramos la evolución histórica en cuanto al riesgo del diagnóstico de psicosocial, vemos un cambio importantísimo. Durante años, digamos que la salud ocupacional, que ahora en nuestro país se llama seguridad y salud en el trabajo, estuvo enfocada casi exclusivamente en los riesgos físicos, es decir, en ergonomía, en seguridad industrial, en higiene laboral. Pero recientemente, no hace muchos años, en las últimas 2 décadas prácticamente, empezamos a reconocer la importancia del riesgo psicosocial. Entonces ya aparecen modelos como los de modelos de demandas de Karol y Karesky o los de esfuerzo-recompensa de Sterix, que fueron pioneros para entender cómo el exceso de trabajo, cómo la falta de autonomía o cómo el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa afectaban de una manera importante, de una manera notoria, que ya los estudios lo decían, de la salud mental.
Cuando llegaron, bueno, luego llegaron instrumentos estandarizados. En Colombia, por ejemplo, apareció en el 2008 la batería de riesgo psicosocial. Apareció también ISTAS en España. De hecho, eh, ISTAS también fue validado para Chile, ¿cierto? Y ISTAS viene también del protocolo de Copenhague, que fue como en el 2020, más o menos, 2012, perdón. Entonces, estos nos han sido útiles, pero ¿qué ha pasado? La mayoría de estos diagnósticos siguen midiendo lo cuantitativo, ¿sí? Siguen dejando poco espacio para entender la cultura organizacional o para comprender la experiencia subjetiva de los trabajadores. Y eso es un problema. Es un problema porque cuando nos quedamos solo con números, pues perdemos la historia detrás de estos números. Es decir, no nos estamos dando cuenta de qué está ocurriendo detrás de esos números que hemos logrado, digamos que traer del proceso, de la medición, ¿cierto? Entonces, los modelos clásicos, por ejemplo, nos dieron un primer mapa digamos que del territorio, pero siguen teniendo limitaciones importantes. Muchos diagnósticos son lineales, ¿sí? Aplicamos una encuesta, obtenemos un puntaje, hacemos un informe y ahí termina la situación, ¿sí? No se va más allá. En Colombia se trabaja mucho para que los programas de vigilancia, para que los programas de gestión del riesgo funcionen adecuadamente y se crearon una serie de protocolos de intervención, ¿sí? Pero las empresas no lo están viendo de esa manera. ¿Por qué no lo ven? Porque apenas están viendo datos, ¿cierto? ¿Por qué no lo ven? Porque apenas están recibiendo una información donde le dicen, mire, el riesgo psicosocial es este, pero esto qué nos representa a nosotros como empresa, pero esto cómo nos apoya a nosotros para mejorar, cómo mejoramos nosotros la productividad a través de eso no es tan claro. Entonces, las organizaciones tenemos que entenderlas que son unos sistemas complejos, ¿cierto? Con culturas, con valores, con dinámicas que no se captan con un simple cuestionario, ¿sí? Entonces tenemos que meter la mano a esta parte. Por eso vemos empresas con resultados aparentemente buenos en la batería psicosocial, pero con altos niveles de rotación, ¿sí? Con altos niveles de ausentismo, con quejas de acoso laboral, con quejas de situaciones en las cuales el trabajador no está cómodo, no está satisfecho en su puesto de trabajo, ¿sí? Y con un clima ante esto, pues necesariamente deteriorado. Entonces vemos cómo esa complejidad de la organización está demandando más que un diagnóstico psicosocial normal. La realidad es que estos riesgos psicosociales no pueden entenderse en solo con estadísticas, ¿sí? Es decir, necesitamos, aparte de los datos, necesitamos un análisis que sea de manera multidimensional, que incorpore factores objetivos, que incorpore el contexto cultural y que incorpore la percepción del trabajador. Y entonces ahí aparece algo que nosotros hemos llamado diagnóstico 360 en este proceso, ¿cierto? Y ahí es donde entra este enfoque, ¿sí? Este modelo lo que hace es proponer superar esas limitaciones que estábamos viendo, ¿cierto? De los diagnósticos tradicionales, ¿sí? De estos diagnósticos, cómo han evolucionado, integrando tres dimensiones que para nosotros son claves. Uno, los factores objetivos. ¿Qué son los factores objetivos? Todo lo que podemos medir con herramientas estandarizadas. Ah, que ya los tenemos, claro que ya los tenemos. Entonces, teníamos ISTAS, tenemos seguridad y salud perdón, batería de riesgo psicosocial en Colombia, ¿sí? Tenemos otros modelos, ¿cierto? Entonces, claro, ya tenemos esos factores objetivos que nosotros llamamos objetivos, aunque realmente siguen siendo de cierta manera subjetivos. Necesitamos un contexto organizacional, ¿sí? Tenemos un contexto organizacional en el cual está inmerso la cultura, ¿sí? La cultura, no solamente la cultura organizacional, sino que también está inmersa aquí todo lo que tiene que ver con el clima organizacional, con todo lo que percibe el trabajador de ese ambiente laboral y de todo lo que percibe el trabajador frente a esto que se llama cultura, a cómo es el desempeño de la organización, a cómo es la forma de la organización, cómo se siente el trabajador dentro de ella, ¿sí? Y ahí están inmersos los valores, ¿no? Y está inmersa la forma en que la organización desarrolla sus actividades, ¿sí? Entonces ahí cuando uno lo mira, uno no está viendo solamente datos, ¿cierto? Sino que está mirando
todo ese contexto de la organización y cómo el trabajador percibe ese contexto y cómo la empresa le entrega al trabajador ese contexto, ¿sí? Entonces es importante poder tener eso claro. Y por último tenemos la percepción del trabajador, ¿sí? Y que cuando hablamos de esa percepción del trabajador es cómo vive el trabajador, cómo se siente la gente en su entorno laboral, ¿sí? ¿Qué experiencia están sintiendo? ¿Sí? Se siente a gusto, se siente a disgusto, le gusta el salario. Muchas veces dicen, tenemos un buen salario y las encuestas lo dicen, ¿cierto? Ah, sí, está conforme con el salario, entonces es un nivel bajo, entonces todos están bien con el salario, ¿sí? Pero uno no está viendo más allá de ese salario que otras cosas están ahí inmersas, ¿cierto? Muchas veces hay salarios muy bajos, ¿sí? En la organización. Pero la gente no se va, la rotación se mantiene, ¿sí? Perdón, la rotación disminuye. La gente le gusta estar en la empresa. Entonces uno dice, venga, y si los salarios son bajos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahí es cuando uno tiene que mirar cuál es esa percepción del colaborador, ¿cierto? ¿Cuál es la percepción que tiene el trabajador frente a todos estos temas? ¿Qué es lo que hace que el trabajador esté a gusto? ¿Sí? Las encuestas nos dicen a nosotros, el trabajador se siente alineado con la organización, ¿cierto? Al trabajador le gusta trabajar acá y la organización es representativa. ¿Pero por qué? ¿Sí? Eso es lo que no nos dicen las baterías, eso es lo que no nos dicen los instrumentos estandarizados, ¿sí? Ese por qué, ese cómo, ese qué es lo que está sucediendo allá atrás, los datos, ¿sí? Que nosotros tenemos que poder percibir, podemos tener que trabajarlos para poder tener un enfoque 360 integrado, ¿cierto? Entonces, cuando cruzamos estas tres miradas, factores objetivos, contexto organizacional y percepción del trabajador, obtenemos un diagnóstico más complejo, un diagnóstico profundo, un diagnóstico que es capaz de revelar no solo qué está pasando, sino que también está en capacidad de ver por qué está pasando y si no, por qué está pasando, ¿cierto? Entonces podemos ver muy claramente qué es lo que ocurre en este contexto de nuestra organización. Entonces ahí la interacción entre el entorno laboral y la organización y las características del trabajador son supremamente importantes, igual que los marcos integradores y los análisis de riesgo. ¿Listo? Entonces, este enfoque 360 lo que busca es eso, tener un modelo integrador en lo cual factores objetivos, es decir, los datos, contexto organizacional, la cultura, percepción del trabajador, toda la parte emocional, ¿cierto? Están integrados dentro del mismo modelo de diagnóstico. Fíjense que aquí solamente estamos hablando de diagnóstico, ¿sí? Y fíjense que en el contexto organizacional también es importante incluir dos cosas, la cultura, ¿cierto? Que es esto, valores, la forma en que la organización funciona, ¿cierto? Pero también el clima y también lo que tiene que ver con el liderazgo, porque el liderazgo es una parte muy importante dentro de una evaluación de contexto, ¿cierto? Dentro de una evaluación de, digamos que integrada. Y aquí quiero dejarles, digamos que un caso de enfoque 360. Imaginemos esto. Una empresa aplica una batería psicosocial y encuentra altos niveles de estrés. Entonces, en nuestro contexto colombiano diríamos, el nivel de estrés está muy alto o muy alto. Entonces ya tenemos los datos, ¿cierto? Los datos están ahí, son útiles, son claros. De hecho, nos dan en porcentaje. El 80% de la población evaluada está teniendo niveles altos o muy altos de estrés. Uno dice, wow, con esos niveles es una empresa estresada, ¿cierto? Pero al mirar la cultura, descubrimos que existe una creencia muy arraigada dentro de esa cultura. Y esa creencia es que el sacrificio personal es señal de compromiso. Ah, mírenlo, cómo es, ¿cierto? Entonces, encontramos que dentro de la cultura los trabajadores piensan que sacrificarse, ¿cierto? Como persona es señal de un buen cumplimiento, de un buen cumplimiento, es señal de un compromiso, ¿cierto? Y entonces la gente lo hace por eso, porque yo estoy comprometido con la organización y entonces me sacrifico, trabajo más horas, llego más temprano y pregúntenselos ustedes mismos, ¿cierto? Mírense a sí mismos y se darán cuenta cuántas personas, cuántos de ustedes, cuántos de los que nos están escuchando en este momento se sacrifican mucho por la organización. En lo personal me ocurría, yo llegaba tipo 7 de la mañana, me iba 9 10 de la mañana, de la noche del trabajo, ¿cierto? Y me sentía a gusto y hacía el trabajo porque me gustaba.
pero mi nivel de estrés necesariamente era alto, pero yo lo hacía por eso, porque para mí el sacrificio personal, ese esforzarme tanto por hacer las cosas, era la señal de compromiso, ¿cierto? Y era la señal para que la empresa me mantuviera, era para la señal para que la empresa me tuviera en cuenta en sus procesos, ¿cierto? Para que la empresa me tuviera en cuenta en el aumento de salario, en la proyección como profesional, ¿sí? Entonces, era esa cultura, la organización a la que me tenía ahí, ¿sí? Y además cuando hablamos con los trabajadores, encontramos que muchos em, deben expresar sus preocupaciones por miedo o represalias, ¿sí? Entonces encontramos ahí que, fíjense cómo es esto importante, yo me sacrificaba mucho, ¿cierto? Trabajaba mucho, pero a mí me daba miedo decirlo, ¿cierto? Decir, estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces, no contaba las cosas que pasaban, ¿sí? Y por eso fíjense que las baterías se hacen anónimas, casi siempre, ¿cierto? Las mediciones de clima se hacen anónimas para evitar el miedo en el trabajador, el miedo a esas repercusiones, a las consecuencias de decir lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, aquí miramos que si solo miramos datos, concluimos que hay estrés en la empresa, ¿cierto? Porque la batería lo estaría diciendo, porque los resultados nos estarían diciendo, empresa estresada. ¿M? Pero si integramos datos, cultura y percepción, entendemos el origen del problema y ahí es cuando nosotros decimos podemos diseñar una herramienta mucho más efectiva para que apoye ese proceso de gestión del riesgo psicosocial en ese momento. ¿M? Entonces, ahí es cuando uno entra a mirar que si tenemos una herramienta integradora, ¿cierto? Que tenga en cuenta los datos, que tenga en cuenta la cultura y que tenga en cuenta la percepción del trabajador, tendremos herramientas que son mucho más efectivas para no solamente diagnosticar, sino para intervenir, para gestionar, para controlar ese riesgo psicosocial. Eso es beneficio para la empresa. Ahora, tenemos aquí que este enfoque no es solo teórico, ¿sí? ¿En qué se basa? ¿Tiene información o tiene digamos que, raíces en otras estancias? En Australia, por ejemplo, un estudio de salud mental ocupacional que se hizo en el 2023 combinó encuestas masivas con entrevistas de profundidad para atender el impacto del trabajo remoto en la salud psicológica. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Se combinaron datos cuantitativos y cualitativos para ofrecer una comprensión más completa de fenómenos complejos en el 2023. En Alemania, en el 2022, em, las industrias manufactureras aplicaron tableros analíticos con inteligencia artificial, ¿sí? ¿Para qué? Para monitorear el clima organizacional en tiempo real, ¿sí? Entonces, están midiendo el clima en tiempo real, imagínense, cómo está la condición del clima en tiempo real. Esto era buenísimo. Hoy tenemos herramientas como Ecoportal, sí, que Ecoportal es una plataforma de seguridad y salud del trabajo, o tenemos plataforma que este Ecoportal tiene en línea, tiene los tableros de cómo está funcionando el SST dentro de una organización, ¿sí? Hay plataformas de análisis en la nube que permiten integrar datos, visualizarlos de forma dinámica y cuando uno tiene esa información, datos visualizados de forma dinámica, pues tomar decisiones rápidas es mucho más fácil y son decisiones rápidas basadas en evidencia, ¿cierto? Que cuando uno dice, aquí estos portales, ¿sí? Ya están integrando información que es valiosa, pero que en un modelo 360, ¿sí? Lo que se busca es que toda esta información esté integrada, ¿cierto? Eh, entonces, este enfoque no es solamente teórico, ¿sí? En Australia, em, cuando les decía, teníamos estas aplicaciones, ¿sí? Entonces, estos tableros analíticos con IA en tiempo real, estas plataformas como las de tipo Ecoportal, son las que nos llevan a nosotros a tener dentro de la organización la información toda recopilada, ¿sí? Toda la información que requerimos, toda recopilada, de tal manera que en cualquier momento podamos tomar decisiones, ¿sí? Basados en los tres pilares que tenemos de este método 360, ¿cierto? Entonces, que podamos tener datos, podamos tener cómo se está valorando la cultura y podamos tener cómo se está percibiendo la emocionalidad del trabajador desde el entorno, ¿cierto? Y aquí pasamos a algo que son los métodos mixtos y esas herramientas de innovación, ¿cierto? Entonces,
Cuando hablamos de este enfoque 360, este es un ciclo estructurado, ¿sí? Un ciclo estructurado que lo que busca es hacer una recolección cuantitativa, ¿sí? Que permita medir la magnitud del problema, que permita tener una base objetiva de información, que nos permita tener datos, ¿sí? Es también una recolección cualitativa, ¿sí? Para captar la experiencia del trabajador, una recolección cualitativa que nos integre cómo está visualizando el trabajador desde su emocionalidad el trabajo, una recolección cuantitativa que se puede hacer mediante diferentes herramientas, ¿cierto? Entonces aquí lo que se proponen son regularmente talleres, ¿cierto? En los cuales podamos nosotros a través de ellos identificar las condiciones en que está el trabajador. Em, Obviamente también se pueden hacer entrevistas estructuradas o semiestructuradas, ¿sí? En las cuales podamos captar información importante de ese entorno o grupos focales también, ¿cierto? En estos grupos focales, pues igual se estructurarían de tal manera que uno eh, haga un grupo focal específico para cada una de las organizaciones, haga un diseño de grupo focal para cada una de las organizaciones y que en ese grupo focal lo que estemos haciendo es delimitando qué es lo que nosotros queremos saber de la organización, ¿sí? De su cultura, ¿sí? De cómo ve el trabajador la cultura, de cómo vive el trabajador la cultura, de cómo vive el clima, ¿sí? En esa recolección cualitativa. Luego lo que se hace es, una de las cosas más importantes es el análisis integrador, ¿cierto? Que esto lo hace el software y es la que une los datos, ¿cierto? Une los datos y une las narrativas. Es decir, en las narrativas encontramos las respuestas de los datos. En las narrativas em, está el porqué de esas información que tenemos que es objetiva, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener un análisis integrador que nos llevará a una visualización y monitoreo, ¿sí? Con tableros dinámicos, con tableros que nos permitan hacer seguimiento en tiempo real, dashboard que nos permiten entender la información y que además de entenderla nos permite comunicar mejor, ¿sí? Y cuando hablamos de que nos permite comunicar mejor es que nos permite expresar hacia toda la compañía lo que queremos hacer como compañía, cómo queremos intervenir el riesgo, cómo estamos viendo el riesgo, ¿cierto? Y finalmente, pues esto nos genera que haya una acción y retroalimentación, ¿sí? Que lo que nos va a hacer es a permitir ajustar las intervenciones, ¿sí? Y que si nos permite ajustar las intervenciones también nos permite medir el impacto, ¿sí? Y que si tenemos integrado todo nos permite hacer medición en tiempo real, ¿sí? Y nos permite medir el impacto en tiempo real, ¿sí? Y esto nos lleva a hacer cambios reales casi que en línea en la organización, ¿sí? Entonces, y no es que en estos casos vaya a ser un software el que nos esté diciendo qué hacer o cómo hacerlo, ¿cierto? Porque es que la alimentación de esta información, la alimentación de lo que está sucediendo, es lo que es importante porque es el diagnóstico, ¿sí? Esa recolección cuantitativa y esa recolección cualitativa que es la que va a fortalecer el sistema que nos permite obrar de manera inmediata y tomar decisiones importantes, ¿cierto? Y poder mirar en línea cuando, por ejemplo, empiezan a ver que el trabajador por X situación personal está cambiándome a mí los números, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo medir ese impacto y cómo puedo yo modificar esa condición? ¿Cómo puedo yo reemplazar a un trabajador en un momento dado que está ante una situación difícil, familiar, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para manejar la situación en tiempo real, ¿sí? Que yo lo esté viendo en un tablero, en un dashboard, ¿sí? Em, ¿Y qué ganamos con esto, no? O sea, ¿qué nos tiene este modelo 360 de ventaja, sí? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la organización, ¿cierto? Entonces habrá un mejor o mayor compromiso laboral, ¿sí? Porque cuando el trabajador siente que la empresa lo escucha, cuando el trabajador siente que la empresa está con él, que hace cosas en función de él, ¿cierto? Y actúa, pues aumenta necesariamente la motivación del trabajador, ¿cierto? Es lo que uno dice muchas veces en los entornos laborales.
es necesaria la participación del trabajador para que él esté mucho más motivado y esté mucho más alineado con la organización. Esto le va a generar motivación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un enfoque 360, ¿sí? Entonces, como vamos a estar leyendo continuamente, em, cómo está él percibiendo la cultura, ¿sí? Estamos viendo cómo se está desarrollando adicionalmente la cultura dentro de la organización, pues entonces esto se va a modificar en el tiempo, ¿sí? Casi que de manera real y va a aumentar la motivación de los trabajadores. Ahora, va a haber reducción de ausentismo y hay disminución de rotación y disminución de presentismo, que el presentismo es lo que yo digo, ir a trabajar y no estar presente dentro del trabajo, ¿cierto? Porque dar un entorno más saludable y un entorno más saludable lo que hace es retener el talento, ¿sí? Porque muchas veces en las empresas llega un muchacho joven de 20 25 años, entra a trabajar, dura 5 días y dice, no, no es lo que yo estaba esperando. ¿Cierto? No, no me acomoda la organización, ¿sí? Así muy fácilmente, la rotación se nos está dando en estos momentos, se nos está dando de esa manera, ¿sí? Donde no podemos controlar que una persona ingrese, que hizo todo un proceso desgastante de selección, ¿cierto? Y de un momento a otro pum, se nos vaya porque la organización no le gustó, porque la cultura no le gustó, ¿sí? Entonces, Diagnósticos 360 lo que permite es eso, ¿sí? Que nosotros podamos tener unas empresas saludables, ¿sí? También nos ayuda muchísimo para el fortalecimiento del clima y la cultura organizacional, ¿sí? Esto nos genera que la seguridad psicológica mejora la colaboración, pero además de que mejora la colaboración, mejora la innovación. ¿Y por qué hablamos de seguridad psicológica? Porque es que es un entorno en el cual una empresa que es saludable, nosotros llegamos a esa empresa y uno se siente súper bien, ¿cierto? Uno se siente a gusto trabajando en ella. Entonces, necesariamente uno se va a ver abogado a colaborar con los demás, uno se va a ver estimulado para trabajar con las demás personas, ¿cierto? Y para innovar dentro de los procesos, ¿sí? Entonces esto despierta muchas, digamos que, características y habilidades en el trabajador, dada ese fortalecimiento del clima. Al final, pues todo esto apunta a crear un entorno psicosocial saludable, ¿sí? Una empresa saludable psicológicamente, ¿sí? Un lugar donde los datos nos ayudan a ver, la cultura nos ayuda a entender y la percepción de los trabajadores nos ayuda a actuar con humanidad y efectividad, ¿sí? Un entorno psicosocial saludable, ¿sí? No solo se trata de cumplir la norma, como en el caso de Colombia, ¿cierto? No se trata de cumplir la 2646 y la 2764, sino que se trata de construir organizaciones más sostenibles, ¿sí? De construir organizaciones humanas, ¿sí? Y lo que hace es Diagnóstico 360 lo que hace es eso precisamente. Entonces, ya como empezando a terminar, eh, perdóneme, Naim, entonces encontramos que antes hacíamos, digamos que evaluaciones aisladas con enfoques numéricos, em, con, digamos que, indicadores que eran cuantitativos, ¿cierto? Que nos permitían ver qué estaba pasando. Ahora, con el diagnóstico 360 buscamos un equilibrio entre datos, cultura y percepción para tener una comprensión más integral y estratégica, ¿sí? Buscamos entender la realidad de toda la complejidad de una organización, ¿sí? Poder entender qué es lo que está pasando dentro de la organización. Y la meta no es solo medir, sino es poder tener la capacidad de transformar el entorno laboral hacia la productividad y hacia el bienestar sostenible de la organización y el bienestar sostenible del empleado, del trabajador, que finalmente es la razón de ser de estos procesos. Em, Como recomendaciones, eh, importante, mi recomendación principal es no nos quedemos solamente con los números. Escuchemos la cultura, lo que pasa en la empresa, entendamos esas percepciones y unámonos todos para tomar decisiones más efectivas y más humanas. Em, Dentro de metodologías
cómo poder hacer o cómo usar métodos mixtos, ¿cierto? Tanto cuantitativos como cualitativos, con una mirada integral, como ya lo expuso en algún momento Hulton y otros, ¿cierto? En cuanto a cultura organizacional, es integrar diagnósticos con procesos de liderazgo y clima laboral, ¿sí? Y, y liderazgo, ¿sí? Porque cuando nosotros podemos integrar estos diagnósticos, estamos viendo ese entorno completo de la organización, ¿sí? Y yo sé que muchos de nosotros haremos o habremos hecho estudios de clima laboral y muchos de nosotros habremos hecho estudios de riesgo psicosocial, pero ¿hacemos nosotros estudios de clima? ¿Hacemos nosotros estudios de liderazgo dentro de la organización? Entonces piensen que esto es supremamente importante, porque el estudio de liderazgo que hace uno dice, ah, no, pero es que el liderazgo yo lo evalúo dentro de la batería de riesgo psicosocial o liderazgo yo lo evalúo dentro de la encuesta de clima organizacional, pero es que el clima lo mide uno mediante ítems que casi siempre son cerrados, ¿sí? Le gusta como su jefe lo trata, su jefe lo maltrata, se siente a gusto con la retroalimentación que le hace su jefe, ¿cierto? Entonces, dice que son preguntas que regularmente son cerradas. Ah, no, pero es que me dan una escala Likert que me permite difuminar el valor, ¿cierto? Pero igual uno no está entendiendo qué pasa en ese dato, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí, cuando uno dice que esa cultura organizacional es importante tener un diagnóstico de ella, ¿cierto? Ese diagnóstico tiene que ser un diagnóstico mucho más abierto, un diagnóstico en el cual nosotros podamos medir la emocionalidad del trabajador frente a las situaciones que se presentan, ¿sí? Ah, que sí, sí me gusta que la forma como mi jefe me retroalimenta, pero ¿y por qué te gusta esa forma, ¿cierto? Es lo que uno busca sacar dentro de estos procesos. En los espacios, en la percepción del trabajador, se busca entonces tener unos espacios y unos tiempos de escucha, ¿sí? De escucha activa con ese trabajador y herramientas para hacer una retroalimentación continua, ¿sí? Es muy importante esto. En lo que tiene que ver con tecnología de datos, eh, recomendación importante, usar dashboard y analítica para seguimiento en tiempo real, con inteligencia artificial, con esos dashboards. Hay herramientas muy sencillas para trabajarlos, como Power BI, como el Excel mismo se presta muchísimo para hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, trabajar en ellos porque nos puede generar mucha ganancia, ¿sí? Y a nivel de sostenibilidad, es hacer que el diagnóstico sea un proceso continuo, no una medición aislada cada año, ¿cierto? Sino que sea algo que nosotros podamos estar midiendo en el tiempo. Miren, por ejemplo, para las personas que trabajan con SST, ¿sí? Uno dice, ¿cómo mide uno la responsabilidad del trabajador frente al SST? Entonces, mide en función de cumplimiento, ¿cierto? ¿Asiste a las capacitaciones? No asiste. ¿Cuida su salud? No cuida su salud, ¿cierto? Entonces, esa es la verificación que hace. Pero ¿acaso uno le pregunta al trabajador cómo se siente usted frente a las capacitaciones? ¿Mm? ¿Cuáles son las emociones que usted tiene frente a los procesos de capacitación? ¿Sí? Y entonces si lo miramos dentro del riesgo psicosocial, nosotros le decimos al trabajador, ah, bueno, entonces miremos cómo es su entorno de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo es su puesto de trabajo? ¿Cómo es su silla? ¿Sí? Y entonces el trabajador en las encuestas nos dice, nuestro entorno de trabajo em, está en un nivel de riesgo bajo. Entonces a mí, ah, bueno, ¿y qué significa que esté en un nivel de riesgo bajo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos nosotros entendiendo qué es lo que le pasa al trabajador? No, es que mire, es que yo tengo un problema en la columna y entonces el problema en la columna no permite que yo esté sentado todo el tiempo, ¿sí? Y eso me desgasta bastante. Entonces, tengo ese problema, pero eso las baterías no lo miden, las encuestas estandarizadas no miden eso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros estemos midiendo y midiendo continuamente qué está sucediendo con el trabajador, ¿sí? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su emocionalidad frente a las cosas que está viviendo en el día a día? ¿Sí? Que podamos complementar perfectamente em, esos datos que tenemos con esta emocionalidad o con esta percepción que tiene el trabajador de las cosas, ¿cierto? Em, entonces, esto además de eso, este enfoque tiene implicaciones importantes, porque para la empresa le permite pasar
del simple cumplimiento a una gestión estratégica del bienestar, ¿sí? Y uno dice, wow, sí, porque es que realmente lo que se busca es eso. Miren que cuando hablamos de las baterías lo que buscan es disminuir los riesgos, ¿cierto? Entonces es enfocarnos es, ¿dónde está el riesgo? Entonces vamos a disminuir el riesgo, ¿sí? Pero lo que busca un enfoque 360 es disminuir esos riesgos, pero también es poder gestionar estratégicamente el bienestar de la organización, de tal manera que las dos cosas aunadas eliminen completamente el riesgo, ¿sí? Para los profesionales de SST, psicólogos especialistas en seguridad en el trabajo, ampliar alcances la cultura organizacional y salud mental con evidencia más sólida. Y mírenlo desde dos puntos de vista, ¿sí? Número uno, desde el punto de vista de su crecimiento como profesional, porque ya no solamente somos esos trabajadores que nos dedicamos a, hacer diagnósticos, ¿cierto? Aplicar baterías, ¿sí? Sino que ahora somos trabajadores que nos estamos mirando en profundidad, estamos mirando la organización, ¿sí? Estamos mirando en profundidad cuál es la cultura de la organización y mírenlo de manera monetaria, ¿sí? Mírenlo de manera económica. ¿Cómo le repercute a uno una situación como esa? Si como trabajador de SST, si como psicólogo de SST me contratan en una organización para que yo haga la batería, pero yo aplico la batería, yo aplico un diagnóstico de riesgo psicosocial con el estándar o con los instrumentos que se quieran, ¿cierto? Yo no me quedo ahí, sino que inmediatamente yo digo, ah, venga, también vamos a medir cultura, también vamos a medir percepción, también vamos a medir hacer un diagnóstico 360, un diagnóstico integral que a la empresa le va a permitir hacer esto, ¿cierto? Y de una vez uno a la empresa le está diciendo, vamos a desarrollar este tipo de actividades, ¿sí? Entonces se casa uno con la empresa, ¿sí? No se queda uno a trabajar una temporadita mientras hace una medición, sino que se casa uno con la empresa por lo menos mientras desarrolla o en ese proceso de desarrollo em, de la gestión del riesgo de un ciclo por lo menos, ¿cierto? Y si logra uno quedarse con la empresa, pues ahí tiene para mucho rato, ¿cierto? Entonces, súper sólido un proceso como eso, ¿cierto? Porque además de eso podemos trabajar integralmente con una compañía de manera, digamos que muy profesional, muy profunda, ¿sí? Y para los investigadores también tiene implicación, ¿sí? Porque lo que se hace con esto es abrir la puerta a estudios más profundos, estudios longitudinales, ¿cierto? Sobre la interacción entre datos, cultura y percepción, ¿sí? Lo que estoy presentando aquí son las bases de lo que estamos proyectando desde nuestra empresa, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo. Pero esto es algo que se está haciendo. Era como una de las ponencias de ayer cuando hablábamos de ese futuro que tiene el riesgo psicosocial y como veíamos que muchas de esas cosas no se estaban haciendo, ¿cierto? Y que hoy sí se está trabajando de manera mucho más importante y que buscamos seguir trabajando en ese. Bueno, finalmente, un diagnóstico psicosocial es más que una herramienta, es una forma de ver la organización como un organismo vivo, ¿cierto? Como un organismo que tiene sentimientos, que tiene expresiones, ¿sí? Donde los datos nos hablan, ¿cierto? La cultura nos orienta y la percepción de los trabajadores nos reduce, nos recuerda que al final todo se trata de personas, ¿sí? O sea, estamos hablando de personas. Creo que hasta aquí ya viene mi intervención, son las 10:39 exactamente. Em, por último, quiero dejarles mis datos aquí, no olviden, yo soy Daniel Cárdenas, les dejo mi correo, mi número de teléfono y les doy muchas gracias por la atención. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta mirada renovada sobre la gestión de los riesgos psicosociales y nada, quedo atento a sus preguntas y a sus comentarios. Muchas gracias.